Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Performance Testing usando JMedia. Hoy vamos a trabajar con los timers y especialmente con tres de ellos. Y vamos a ver cómo los timers influyen en el comportamiento de nuestras pruebas y cuán importantes son. Vamos a iniciar con el Constant Timer, seguido de ello vamos a trabajar con el Uniform Random Timer y por último con el Precise Throughput Timer. Bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a agregar a nuestro script de pruebas el siguiente timer, el Constant Timer, el cual está definido de la siguiente manera, cuyo valor será un valor constante que agregará pausas por cada uno de los hilos que se ejecutarán en nuestra prueba. Y por supuesto aplicará para aquellas muestras o peticiones que estarán bajo su nivel. Antes de agregar nuestro timer, pues vamos a ejecutar nuestro script, pero vamos a hacerlo mucho más sencillo para efectos de la prueba. Vamos a enviar 15 usuarios en 15 segundos, es decir, un usuario por segundo para efectos de la prueba. Ejecutamos, reemplazamos nuestro archivo de salida, el que tengo acá, miramos nuestro reporte resumen y miremos acá el tiempo de arriba. ¿Listo? Pues es una prueba muy sencilla, son 15 usuarios en las 4 peticiones, aproximadamente son 60 muestras y efectivamente hemos acabado en los 15 segundos, ¿sí? Es decir, tenemos un rendimiento óptimo pues, según lo que le enviamos. Ahora bien, vamos a hacer la prueba añadiendo un timer y evaluar la variación que vamos a tener con nuestro timer. Vamos a agregar aquí nuestro timer, vamos a añadir un constant timer, temporizador constante, y recuerden que los temporizadores o los timers los podemos colocar al nivel de grupo de hilo o a nivel de peticiones. ¿Sí? Yo puedo agregar aquí un timer. Bien, en este caso lo vamos a colocar a nivel de grupo de hilo y este pues va a tener un impacto sobre toda la estructura, ¿sí? Toda la estructura que está debajo de él. Recuerden que para este timer va a impactar o va a generar unos retrasos antes de iniciar la siguiente petición, es decir, que antes de iniciar la petición home, la petición reservar va a tomar o va a generar esos tiempos de atraso o de demora. Y específicamente el constant timer, pues es uno muy sencillo, muy básico, que genera un tiempo constante durante todas las peticiones, como les mencioné, antes de iniciar la petición pues genera el mismo tiempo, ¿sí? Eso, digamos que este temporizador pues no refleja la realidad en sí misma, como les mencioné anteriormente, ¿sí? No es muy real, pero pues para aquellos que ya tienen una prueba muy específica, un rendimiento muy concreto, pues este les puede servir porque les va a generar unos tiempos muy específicos para lograr en un tiempo especificado pues el rendimiento que esperan. Bien, sin embargo, pues aquí vamos a hacer esa prueba para ir entendiendo cómo es que son nuestros tiempos de prueba, colocando este timer, configurándolo y de qué se trata este ejercicio. Bueno, entonces yo voy a configurarlo con 5000 milisegundos, es decir, 5 segundos, lo cual quiere decir que como está al nivel superior de todo este flujo transaccional, pues va a impactar todo el flujo y va a generar un atraso de 5 segundos por cada una de las peticiones. Eso quiere decir que alrededor serían 20 segundos, 5 segundos por cada petición, hay 4, serían 20 segundos en los que se tardaría un atraso que vamos a generar de manera constante, sería uniforme, sería constante en nuestro flujo, ¿sí? Eso quiere decir que estos 15 segundos deberían pasar aproximadamente unos 35 segundos. Bien, entonces hagamos el ejercicio, borremos acá y miremos cuál es el comportamiento. Fíjense que a los 5 segundos arranca la primera petición. Muy bien. ¿Ven? Y tiene otro comportamiento. La ejecución, los hilos se están ejecutando de una manera diferente, con una distribución constante del tiempo, que hace que todas mis muestras finalicen en un tiempo X, o un tiempo especificado,
con relación a nuestro timer. Bien, entonces fíjense que hemos terminado los 35 segundos, efectivamente, y ese es el tiempo de nuestra prueba, ¿sí?, con relación a ese tiempo constante que le hemos colocado. Muy sencillo. Bueno, entonces vamos a agregar ahora un nuevo timer. Bueno, tengan presente que de todas maneras los timers pues, están relacionados con nuestra configuración de la prueba, con nuestros requisitos de negocio, con lo que nosotros esperamos en términos de rendimiento. Por ello, pues todo está relacionado con los usuarios que nosotros querramos impactar en el servidor y con el periodo de subida de esos usuarios. Bien. Entonces, bueno, vamos a agregar un nuevo timer. Vamos a agregar un Uniform Random Timer. Vamos a colocarlo aquí a este nivel. También. Este lo podemos deshabilitar. Pues para efectos de nuestra prueba, de nuestro script. La idea no es llenarnos aquí de cosas que no vayamos a utilizar. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora la prueba con un nuevo temporizador, el cual es, digamos que, también uno de los que mayormente utilizo, y ya les explico cómo es su configuración. Muy bien, entonces vamos a usar el siguiente timer, el Uniform Random Timer. Este temporizador agrega pausas de manera aleatoria por cada uno de los hilos que se encuentran bajo su nivel. Y eso se hace mediante la siguiente fórmula o mediante el siguiente cálculo que realiza JMeter. Veamos con mayor detalle estos cálculos del Uniform Random Timer. Entonces este timer o temporizador aleatorio uniforme, a diferencia del anterior, lo que nos genera son unos tiempos diferentes, ya no constantes, sino diferentes sobre la muestra impactada mediante un cálculo. Entonces nos ofrece dos parámetros que por lo general son los que utiliza JMeter para hacer su cálculo interno, más un factor que utiliza JMeter para hacer su cálculo. Bien, por lo general ese factor es utilizado para los timers tipo random. Entonces miremos cómo funciona un poco por dentro. Básicamente lo que les mencionaba, genera unos atrasos en las muestras, ¿sí?, mediante la suma de esos dos parámetros y multiplicado con este factor. Bien, que este factor es básicamente una propiedad que modifica JMeter al interior y que por lo general es utilizado para los timers tipo random. Bien, entonces para nuestro caso, bien, ese valor en milisegundos aleatorio está en un rango entre 0,0 inclusive y un 1.0 exclusive, que luego es multiplicado por nuestro primer parámetro y luego se suma con el segundo parámetro. Bien, entonces lo que nosotros vemos es esta es la configuración que nosotros vemos en este timer, ¿sí? Por default un valor 100 y uno 0 en cada uno de los parámetros. En el random delay máximo un 100 y en constant delay offset vamos a ver un 0. Bien, entonces para esa parametrización el valor que puede generar en milisegundos de manera aleatoria puede ser un valor entre 0 a 99. Bien, ¿por qué? Porque nuestra fórmula es 0.x, que es nuestro factor, multiplicado por nuestro random delay máximo y luego sumado por nuestro constant delay offset. Bien, recuerden que x puede ser un valor entre 0 y 9 y ese es el que va a calcular JMeter para hacer nuestra fórmula. Bien, entonces miremoslo un poco más desde el lado de la práctica. Bien, entonces en la práctica, pues nuestros dos parámetros, que es el random delay máximo y el constant delay offset, bien, entonces vamos a colocarle un primer valor al random delay máximo de 10.000 milisegundos y al segundo le vamos a colocar un valor de 1.000 milisegundos. Bien, esto ya nos indica que nuestro intervalo de tiempo aleatorio está dado entre un mínimo de 1 segundo y un máximo de 10 segundos. Bien, y x pues es el valor que nos va a calcular, es ese factor que nos va a calcular JMeter para hacer ese cálculo en ese intervalo de tiempo. Bien, entonces ese número digamos que puede ser un 5 y si es un 5 entonces nos quedaría el valor aleatorio sería igual a 0,5 por 10.000 sumado a nuestro constant delay offset, lo cual nos daría 6.000 milisegundos, es decir, 6 segundos para este ejemplo aleatorio. Bien, es decir, para la muestra impactada con este timer.
Entonces el tiempo calculado para esta muestra fueron 6 segundos y pues para las demás muestras que se vayan a impactar pues va a generar unos nuevos tiempos. Si este timer está configurado como lo está para este ejemplo, que impacta todas las peticiones, entonces pues en todas las peticiones siempre habrá un intervalo entre 1 segundo, ¿sí?, y 10 segundos. ¿Sí? En ese intervalo pues se va a hacer el cálculo para encontrar ese tiempo aleatorio, como en este caso. ¿Sí? Siempre por este factor pues nos va a dar un valor diferente en términos de segundos a cada una de las muestras que se vean impactadas. Bien. Entonces aquí en nuestra pantalla, entonces volviendo al ejemplo, nos quedaría así en el Random Delay Maximum y aquí nos quedaría 1000 milisegundos como constant delay. Bien, entonces ejecutémoslo. ¿Sí? La última ejecución fue de 35 segundos. Entonces borremos nuestra última prueba. Tenemos la misma y bueno, ejecutemos esta prueba y evaluamos los tiempos que nos dan. Fíjense que a los 10-9 segundos se generó la primera petición, ¿sí? Efectivamente eso pues, es el máximo que tenemos y así de manera aleatoria se van generando esos atrasos en las peticiones, lo que hace que sea algo mucho más similar a la realidad cada vez que hacemos una de estas peticiones o cuando un usuario está entrando por acá y luego pasa a una nueva petición bajo el entendido que es un comportamiento funcional lógico. Y hemos terminado nuestra prueba en 37 segundos. Se han generado todas las muestras con nuestro rendimiento óptimo, sin ningún inconveniente, ¿bien? En unos tiempos de 37 segundos. Bien. Entonces podemos verlo aquí en los resultados en árbol. En esta pantalla podemos ver también, analizar la información. Por ejemplo, veamos el hilo, este hilo 1.9 al 1.10, ahí nos generó 2 segundos de tiempo. Y entre el 11 y el 12, fíjense, hay prácticamente unos 6 segundos. Forma de verlo, terminó nuestra prueba en 37 segundos, lo cual quiere decir que aumentó o manejó unos tiempos de pensado, un think time de 22 segundos aproximadamente, ¿sí? Bajo el entendido que tenemos una prueba de un ramp up de 15 segundos, pues terminó en 37, es decir, prácticamente 22 segundos se distribuyeron como tiempo de pensado en nuestra prueba. ¿Sí? Es decir, un promedio aproximadamente de 5,5 segundos por cada petición de las que tenemos acá, utilizado como tiempos de pensado. Bien. Entonces es una forma de ver y de entender cómo es que funcionan nuestros timers, nuestros scripts, su funcionalidad y por supuesto pues hay muchos más timers con mayores funcionalidades dependiendo del objetivo de la prueba, lo que pretendamos hacer, lo que busquemos, pues sabremos qué timer es el que mejor se acomoda a nuestra prueba. Bien, por lo pronto pues ya hemos utilizado los más básicos, pues el básico y este que es uno de los más utilizados, pues para ir configurándolo en nuestra prueba. Bien, espero en otro video compartir otros ejemplos con otros timers un poco más complejos, ¿sí? Por lo pronto es para entender básicamente de qué nos sirven estos timers en nuestros scripts. Muy bien, entonces finalizamos con este timer en esta prueba y ahora pues lo que vamos a hacer es añadir un nuevo elemento de los que descargamos en el Plugin Manager para ver cómo funciona.
Muy bien, entonces ya hemos ejecutado el Constant Timer, el Uniform Random Timer y ahora por último vamos a ejecutar el Precise Throughput Timer. Muy bien, ahora vamos a usar el siguiente timer, el Precise Throughput Timer. Este temporizador nos permite calcular el desempeño con relación a las respuestas que esperamos del lado del servidor. Y funciona muy bien para esas pruebas prolongadas de tiempo donde esperamos un desempeño constante. Y eso está dado por el número de muestras sobre el intervalo de tiempo. Y esta configuración tendrá relevancia o prioridad sobre lo que configuremos en el grupo de hilos. Por eso hay que tener muy claro los requisitos de negocio para entrar a configurar este timer, de modo que genere las pausas necesarias para generar ese desempeño que nosotros esperamos con relación a las respuestas del lado del servidor. Hay que tener en cuenta estos 3 puntos también que estamos mencionando acá, sobre todo que no necesariamente calcula unas solicitudes exactas por segundo, pero que funciona muy bien para solicitudes inferiores a las 10 por segundo, es decir, a los 36.000 por hora. Así que entremos a configurarlo en nuestro script para entender un poquito más cómo funciona. Sin embargo, si ustedes quieren ondear un poco más sobre este elemento, diríjanse directamente a JMeter y allá encontrarán todo lo que necesitan saber acerca de este elemento. Bueno, muy bien, entonces volvemos a nuestro plan de pruebas y ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo timer o temporizador, ya que lo tengo en español. Entonces vamos a agregar el Precise Throughput Timer. Bien, y esta es la pantalla que nos arroja este elemento. Bien, yo lo voy a colocar al nivel de grupo de hilos, pero ustedes serán los que tendrán que evaluar en dónde colocan este elemento, pues ya dependiendo de los objetivos de sus pruebas. Recordemos que estos elementos nos van a permitir administrar los tiempos de pensado que deberían generarse dentro de un contexto o un comportamiento funcional de nuestra aplicación. Ya cada quien evaluará cuáles serán esos tiempos de pensado o de atraso, retraso, ¿sí?, que ustedes van a agregar a su script de pruebas de modo que nos acerquemos cada vez a una realidad, a un comportamiento funcional mucho más real. Bien, entonces en este ejemplo lo vamos a colocar a este nivel. Bien. Bueno, entonces este elemento, este timer, lo que hace es introducir unas pausas, unas demoras variables calculadas a lo largo de la ejecución de nuestra prueba para determinar el rendimiento total. ¿En términos de qué? En términos de muestras por el tiempo, ¿sí? Muestras por hora, muestras por minuto y de ahí pues sacaremos las muestras por segundo. ¿Eso va determinado en qué? En nuestros requerimientos de negocio, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento óptimo que debería tener el servidor a cada una de esas peticiones y en cada una de las peticiones, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso es que nosotros calculamos los valores acá y esto pues va a arrojar, digamos, el rendimiento que debería proporcionar a lo largo de nuestra prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que este elemento va a tomar estos hilos que nosotros, o usuarios que tenemos configurados acá, y los va a administrar a lo largo de nuestras peticiones, ¿sí? O de las peticiones que tengamos definidas en nuestro script, ¿sí? Para este caso que lo tenemos a nivel, digamos, encima de todas las muestras, pues aplicaría para todas las muestras ese mismo cálculo de rendimiento. Entonces tomaría esas muestras y enviaría las peticiones, ¿sí?, con un rendimiento que ya esperamos que nos arroje el servidor a cada una de estas peticiones, ¿sí? Sí, digamos, el servidor, dependiendo de la configuración que nosotros le demos a nuestras pruebas, los usuarios, el servidor no es capaz de responder a ese rendimiento, pues ese será el rendimiento que veremos reflejado en nuestros informes, ¿sí? Pero, caso contrario, pues nos va a arrojar el rendimiento que nosotros calculemos acá. Bien, entonces fíjense que el primer campo que vemos acá en este timer es las muestras, ¿sí? Y el segundo, el tiempo. Entonces acá por default que está 100 muestras por 3600 segundos, es decir, por una hora. Y este último, que es la duración de la prueba, por supuesto, pues lo podemos configurar. Básicamente este elemento es para estas pruebas en donde nosotros esperamos que se ejecuten durante un periodo de tiempo, pero pues digamos que esto no es concluyente. Las pruebas se van a demorar con relación a los hilos que nosotros configuremos, los usuarios, y el rendimiento que arrojen estos cálculos. Bien, entonces para este ejemplo pues son 100 muestras por hora, ¿sí?
por hora, lo cual quiere decir que es de alrededor de una solicitud y media por minuto al servidor, es decir, que por debajo del 0,2 usuarios por segundo, ¿sí? Eso dependerá, esa configuración, pues, de los requerimientos de negocio que ustedes tengan descritos o definidos para el rendimiento que se espera o que responde al servidor a cada una de las peticiones en cada una de las muestras. Bien, entonces vamos a configurarlo. Para entrar a configurar este timer debemos entender que para lograr ese rendimiento que le hemos configurado, va a generar este elemento los delays, ¿sí? O los tiempos de pensado que necesita la ejecución de nuestro script. Bien, eso quiere decir que los tiempos de pensado con este elemento están dados por la configuración del rendimiento. Y como este es un schedule, es un programador de tiempos, entonces en esa medida pues digamos mitiga un poco el riesgo de las sobrecargas o los picos que se puedan generar por este ramp up. Por eso es que se sugiere que este ramp up esté en blanco. Lo mismo los campos que se parametricen con delays o duración, que estén totalmente en blancos para dejarle ese trabajo a este timer y se encargue de calcular esos tiempos de pensado. Bien, entonces vemos que si nosotros logramos un rendimiento por debajo del que nosotros esperamos, quiere decir que nuestro servidor pues no está en la capacidad de resolver esa petición o esa transacción, ¿sí? Y por lo tanto pues se tomarán las medidas que se tengan que hacer. Bien. De otra manera, yo tengo aquí este requerimiento en donde cada petición debe ser atendida en 0,5 segundos. Bien, entonces yo puedo interpretar ese objetivo o ese target throughput como 2 peticiones por segundo. Entonces yo voy a intentar configurar en ese timer este rendimiento de manera que pueda lograrlo JMeter. En caso tal de que logremos un rendimiento inferior, pues eso quiere decir que el servidor todavía no está en la capacidad de responder a esa necesidad y ya se tendrá que evaluar qué se debe mejorar al interior. Bien, entonces digamos que vamos a configurar basados en este ejemplo nuestro timer, ¿sí? Y recordemos que los tiempos de pensado, el think time, en este timer está dado es por el rendimiento. Entonces nosotros vamos a configurar ese rendimiento y este nos arrojará eventualmente el timer. Entonces vamos a configurar nuestro grupo de hilos, vamos a dar los mismos usuarios, solo que vamos a cambiar aquí el ramp up. Yo había dicho que lo podemos dejar en blanco, es una sugerencia, pero para efectos de esta prueba lo vamos a dejar ahí con un valor, vamos a dejarlo con el valor 5. Eso quiere decir que el rendimiento acá es de 4 usuarios, peticiones por segundo, ¿sí? Y aquí vamos a configurar lo que nos dice el requerimiento de negocio, que son 2 peticiones por segundo. Bien, entonces para ello voy a dejar acá esto así, 120 muestras por minuto, ¿sí? 120 muestras con un periodo de rendimiento de 60 segundos, ¿sí? Que esto es lo mismo a 2 peticiones, muestras por segundo, ¿sí? 120 dividido 60. De esta forma estaríamos, digamos, modificando ya el rendimiento. Entonces, este elemento es el que va a planear, a configurar nuestros delays, nuestras demoras, ¿sí? O nuestros tiempos de pensado en nuestro script. ¿Bien? Y vamos a ver el ejemplo. Entonces, digamos que con otros timers, nosotros configuramos de una vez los tiempos de pensado en términos de segundos, ¿cierto? Y esto pues al final del ejercicio pues nos arroja este tiempo de acá, lo que se demora nuestra prueba, ¿sí? Acá no, acá primero configuramos es el rendimiento y con base en ese rendimiento es que JMeter calculará el tiempo de pensado y lo que se da de demora la prueba. ¿Sí? Eso quiere decir que si nosotros tenemos 20 usuarios y se enviara un usuario por segundo, ¿sí? Nuestra prueba demoraría alrededor de 20 segundos, ¿sí? Caso contrario, entonces tendríamos que ver cuál será el tiempo en el que se demora la prueba, ¿sí? Y de ahí sacaremos el tiempo de pensado que asignó este timer a nuestra prueba. Bien, entonces vamos a limpiar y ya estamos listos para ejecutar nuestra prueba. Entonces miremos esta ejecución desde el reporte resumen. Fíjense aquí en el campo rendimiento o throughput para cada una de las peticiones. Lo que hace este timer es precisamente buscar ese rendimiento total sobre todas las muestras y peticiones que se encuentren debajo del timer para lograr ese rendimiento total que nosotros le hemos especificado de 2 peticiones por segundo.
¿sí? Y para ello tiene que calcular cada una de las peticiones para lograr un rendimiento específico que al final nos logre ese rendimiento total, ¿sí? Son 20 usuarios, ¿sí? 4 muestras, 4 peticiones, por lo tanto serían 80 muestras. Aquí ya hemos terminado las 80 muestras y fíjense que hemos obtenido un total de 2 solicitudes por segundo. Se ha logrado ese rendimiento, pero para lograrlo, este elemento, este timer, tuvo que generar esos tiempos de pensado, esas demoras, ¿sí? Y fíjense que eso finalmente pues, es lo que nos influye en el tiempo de ejecución de nuestra prueba, el cual fueron 40 segundos, ¿sí? Con relación a nuestras 80 muestras. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tomo esas 80 muestras y las divido en esos 40 segundos, quiere decir que efectivamente se enviaron 2 peticiones por segundo. Y efectivamente, nuestro servidor resuelve esas 2 peticiones por segundo, que es lo que nosotros le hemos configurado. Si no le hubiéramos configurado el timer, pues nos hubiéramos demorado 5 segundos en lanzar estos 20 usuarios. Bien, ya con este timer, pues básicamente aquí no le hemos configurado los tiempos, como los otros timers, en donde nosotros configuramos los tiempos de pensado, 5 segundos, 10 segundos, 3 segundos, como lo hicimos previamente, ¿sí? Sino que aquí configuramos el rendimiento, y con base en ese rendimiento, automáticamente JMeter calcula cuál debería ser ese tiempo de pensado. Bien, y en este caso pues nos ha arrojado 40 segundos en ejecutar estas 80 muestras para lograr un rendimiento de 2 solicitudes por segundo. Bien, bueno, y de esta manera hemos ejecutado este timer para hacernos una idea de cómo funciona, cómo lo podríamos implementar, qué resultados nos genera, y ya dependerá de cada contexto su implementación o no, dependiendo de sus objetivos de prueba. Aquí lo hemos utilizado nuevamente en unos ejemplos muy básicos, muy sencillos, pero por supuesto estos timers pues, ofrecen mayor funcionalidad y dependerán de los objetivos de las pruebas. ¿Sí? Si tenemos pruebas muy grandes, de una carga, muestras muy grandes, pues sería muy interesante utilizar esto. O si tenemos varios grupos de hilo en el mismo script, pues podríamos utilizar este timer para generar un rendimiento aleatorio y de esa misma manera los tiempos de pensado, ¿sí? Caso contrario, si tenemos unas pruebas muy estáticas de un comportamiento muy estático, donde conocemos sus tiempos de pensado, donde ya conocemos su rendimiento, etcétera, pues podríamos utilizar el constant timer, ¿sí? O, pues, si no necesitamos tanta programación como esta, pues podríamos utilizar uno que yo uso mucho, que es el Uniform Random Timer, ¿sí? Pero pues cada quien evaluará de acuerdo a sus propósitos de prueba qué elemento utilizar, y fíjense que este también es muy útil para la ejecución de nuestras pruebas. Entonces ya pues de esta manera cerramos este elemento y espero que haya sido de su utilidad. Muy bien amigos, y con este último punto, el Precise Throughput Timer, terminamos este bloque de timers. Espero que haya sido de su utilidad y puedan sacarle el mayor provecho en sus pruebas. Nos vemos en una próxima oportunidad con más de JMeter. Hasta luego. Muchas gracias.